El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Willaricui, Allin Puncha y Cachun, Cancún, Napaj, Imainayan, Illarira, Inquichis, Guayaca y Cunapana y Cunan Puncha y 15 de agosto del año 2023, Guatapicachachis. Buenos días, amigos, amigas de toda la provincia de Cotabamba, región Apurímac. Empezamos el informativo Willaricui en su edición hoy, martes 15 de agosto del año 2023. Como siempre, con todas las noticias y novedades, tanto a nivel local, regional, nacional, internacional y por supuesto también en el ámbito deportivo. A despertarse, a iniciar este martes con toda la actitud, martes 15 de agosto. Hay muchas comunidades que están de aniversario hoy, hay muchas ciudades que están también cumpliendo un año más de fundación y por supuesto en el transcurso del programa vamos a estar saludando a cada una de ellas, en especial por supuesto a la comunidad de Sorco que está de aniversario y también a la ciudad de Arequipa. Exactamente las 6 de la mañana, 49 minutos, 6:49. Estamos por supuesto, a través de las redes sociales y a través de la amplitud modulada y de la frecuencia modulada. Pueden escribirnos al WhatsApp de la radio o en todo caso escribirnos también a las redes sociales. Hoy día es aniversario de la comunidad de Chila, así que les enviamos un abrazo fraterno desde aquí, desde las cabinas de Radio Surfui, que bueno, celebren como se debe. Me imagino que el día de ayer ya han estado con la serenata y hoy día tendrán alguna que otra actividad, así que si por ahí el presidente de la comunidad de Chila se puede comunicar con nosotros para que nos indique las festividades que tiene programada para el día de hoy, nosotros encantados de hacer la difusión de este aniversario de la comunidad de Chila. Y Patricia Chirinos dice que la fiscal de la Nación debería mostrar su tesis de maestría y doctorado. Hay toda una polémica al respecto de las tesis que supuestamente se hicieron o no se hicieron. La congresista de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, aseguró que solicitará que la titular del Ministerio Público, la otra Patricia Benavente, entregue sus trabajos de investigación, ya que estos trabajos de tesis, los trabajos de tesis son un aporte a la ciencia, no tienen por qué estar ocultados. ¿Quién era el que dijo no era copia? No era plagio, era copia. Acuña. Sí. No era plagio, era Acuña. Bueno, tienes razón, esto es un trabajo de investigación y no debe tener copia alguna. No sé si es el mismo tema de la que le acusan a Dina Boluarte de que se copió la tesis de una argentina. Un artículo de una señora de Argentina, ¿verdad? En este caso tiene algo que ver en que son copias, sí. Pero aparentemente no existiría la tesis de Patricia Benavides. ¿No? No, sería peor que copia. Dina Boluarte también estaba inmiscuida en el mismo caso, que había copiado textualmente todo un artículo de investigación de una escritora argentina que lo había plasmado en uno de sus libros de Dina Boluarte. Así es, sí. Entonces, atención estudiantes, futuros líderes de nuestra patria. A veces piensas, ¿no? Que sí. Quizás no vas a llegar a tener algún cargo público y te copias tu tesis y a la hora de la hora te sacan los trapitos sucios. Sí. Y es peor porque incluso en un trabajo, en el sector laboral, si es que descubre la comunidad científica que has usado plagio, te pueden quitar hasta el título. Sí. Bueno, hoy en día es más fácil también que los estudiantes tengan acceso a información y a copiar, ¿no? En nuestros tiempos quizá tenías que ir un poco más a la biblioteca, a sacar libros, ¿no? Sin embargo, es también más fácil descubrir quién ha copiado. Sí, por el Turnitin, ¿no? Lo meten al Turnitin y automáticamente sale si hay copia o no hay copia. Así es. 6:52. Y la presidenta del Instituto Nacional de Salud estima que variante Eris del COVID-19 llegaría las próximas semanas a nuestro país. Hay una nueva variante del COVID, se llama Eris. El MINSA recomendó a la población recibir la vacuna bivalente ante la posible llegada de la nueva variante del coronavirus. No obstante, el decano consideró que se ha avanzado en las vacunas de a poco,
pero se ha avanzado. Pero ojo, mucha atención para toda la región de Apurímac y el país en general. Están estimando que esta nueva variante estaría llegando a nuestro país en las próximas semanas. Así que mucho ojo por ahí, si sienten síntomas de resfrío o algo similar, traten de aislarse un poco, ¿no? Para no estar contagiando a los demás y nuevamente no se propague este virus, esta nueva mutación del coronavirus que ya bastantes víctimas nos ha cobrado. Felizmente tenemos de alguna forma ya 3 vacunas como mínimo, ¿no? Como mínimo estamos con 3 vacunas y los que no lo tienen, por favor, a vacunarse, porque de alguna manera este proceso de vacunación protege a nuestro cuerpo. Básicamente no lo protege, sino que lo entrena. Lo entrena, exacto, ¿no? Ya te dio COVID a ti, Henry. Sí, efectivamente. 2 veces, 1 vez, 3 veces. Una vez. Bien. Entonces, a cuidarse mucho con esta nueva variante, ya no sé cuántas variantes más van a ser. ¿Cómo se llama esta? Eje 5. Se llama Eje 5, conocido como Eris. Eris, ¿no? No sé de dónde sacan tanta variante, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya me preocupa esto, pero bueno, igual no está de más las recomendaciones de cuidarse, lavarse siempre las manos, cubrirse al toser, y si por ahí tienes síntomas, que ya conoces cuáles son los síntomas de COVID, por favor, aíslate para que no estés contagiando a los demás. Es el año de la unidad, la paz y el desarrollo. Estamos 15 de agosto. Si usted es líder de alguna comunidad, si usted es líder de algún distrito, no se olvide poner en los documentos año de la unidad, la paz y el desarrollo. Y por supuesto, nuestra frase de la semana la hemos repetido ayer, la repetimos hoy, la vamos a repetir hasta el día viernes. El día más desaprovechado de todos los días es aquel en que no nos hemos reído. Alguien manifestó, una revolución sin risas no es revolución. Así que hay que reír mucho en el día a día, eso cambia el semblante de la gente, ¿no? Algunas personas creen que una persona madura no se ríe. Sí. Al revés, una persona madura se ríe mucho más. Una persona de repente triste, una persona apática, de repente es la que no se ríe. Esa es la que no se ríe. Pero una persona madura realmente se ríe mucho más y contempla de mejor manera la vida. Ríamonos todos los días. Como dijiste ayer, hay que ser amable, ¿no? Si tienen un negocio por ahí, atiendan con una sonrisa, que es muy importante, una sonrisa cuando vas a recibir a algún cliente. Vas a ver cómo cambia tu negocio. Si es que te compran una bolsa o te compran un artículo mucho mayor, sonríe. Siempre la amabilidad, te aseguro que esa persona va a regresar. Yo tengo mi casera en Chalahuacho. ¿Sí? Sí. De golosinas, me imagino. De golosinas y de algunas prendas para el frío. Un saludo para tu casera, para ella, si es que nos está escuchando ahí en Chalhuahuacho. Yo seguramente que sí. Sí. Un día como hoy, vamos inmediatamente con las efemérides para saber qué es lo que sucedió a través del tiempo. Un día como hoy, 15 de agosto, a través de la historia, 15 de agosto de 2023, se celebra el Día de Arequipa. Hoy también, un 15 de agosto, se está celebrando el Día de Huánuco. Saludo para ambas ciudades. Tanto para Arequipa como para Huánuco. En 1534, un 15 de agosto, el virreinato del Perú, Sebastián de Balcázar y Diego Almagro fundan la ciudad Santiago de Quito, el actual Ecuador. 1537, Juan de Salazar y Espinosa funda la Asunción del Paraguay. 1539, Gómez Alvarado el Viejo funda la ciudad de Huánuco con el nombre de León de los Caballeros de Huánuco, debido a que sus antiguos pobladores eran llamados huánucos. Se fundó bastantes ciudades un día como hoy. Pareciera que sí. Vámonos al año 1540. García Manuel de Carvajal funda la villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, actual ciudad de Arequipa. El pueblo arequipeño celebra su aniversario con desfiles, ferias y espectáculos por toda la ciudad. El día de hoy es el corso principal en el centro de la ciudad. 483 años de fundación está cumpliendo hoy la ciudad blanca de Arequipa. En 1839, Congreso de Huancayo nombra a Agustín Gamarra presidente provisorio del Perú.
Vámonos al año 1848. En la hacienda Nepén, en Trujillo, un grupo de esclavos negros proclama su libertad. En 1967, más de 100 años después, un 15 de agosto, muere en París, Francia, Manuel Prado Ugarteche, 2 veces presidente de la República, entre 1939 y 1945 y 1956 y 1967. Hijo del expresidente Mariano Ignacio Prado, hermano de los políticos Pedro Prado y Javier Prado, y del héroe nacional Leoncio Prado. Durante la Segunda Guerra Mundial se alineó con los aliados, derrotó a Ecuador en un breve conflicto en 1942, asegurando la soberanía peruana sobre las 200.000 kilómetros de selva amazónica. Sufrió un golpe de Estado en 1962. Vamos inmediatamente hasta el año 1986. Frente a la suspensión del pago de la deuda externa por parte del gobierno de Alan García, el Fondo Monetario Internacional suspende sus créditos al Perú. En el año 2007, ya en el nuevo milenio, un 15 de agosto, devastador terremoto de 7.9 grados sacude la ciudad de Pisco, deja 595 muertos y 318 desaparecidos. En las provincias de Ica, Pisco y Chincha quedan en escombros varios pueblos y ciudades del sur, siendo la más afectada la ciudad de Pisco. Yo estuve en clases justo cuando llegó el terremoto. ¡Ah, qué miedo! Vámonos al año 2010, hace poquito nomás. Muere en Lima la comediante Clementina Andrade Rossi, conocida como Alicia Andrade. Interpretó el personaje Doña Cañona y tuvo como pareja cómica a la actriz Esmeralda Checa. Ambas gorditas interpretaban personajes de vecinas chismosas. Trabajó en los programas Estrafalario, Risas y Salsa y Las 1001 de Carlos Álvarez. Muy conocidas ellas. Las gorditas. Vámonos ahora con los titulares a las 6 de la mañana con 59 minutos. Y es que el desarrollo de la información continúa. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con los titulares. A nivel local, Minera Las Bambas inició las visitas guiadas a sus operaciones con las comunidades de su área de influencia, quienes recorrieron los principales componentes, a quienes también se les hace llegar la información de los aportes de la minera. Desde la Municipalidad Distrital de Mara se fortalecen las actividades productivas y comerciales al interior de nuestro distrito, promoviendo la realización de ferias in situ. Este mes de agosto se vienen realizando ferias agropecuarias, agroindustriales, artesanales y gastronómicas en distintas localidades del distrito. Invitan a ser partícipe de estas exhibiciones y seguir cobrando con el fortalecimiento económico y comercial de nuestras familias productivas. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, comprometida con el crecimiento y bienestar de su comunidad, la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental han estado brindando un valioso apoyo mediante asistencia técnica en las parcelas de Palto en el distrito de Cotabambas y comunidades aledañas. Consciente de la importancia del sector agrícola para la economía local, la municipalidad ha implementado un programa de asesoramiento integral que incluye temas vitales como el manejo de plagas, técnicas de abonamiento, anillado, poda y otros aspectos cruciales para el cultivo y producción eficiente del palto. Como parte de las festividades por el 63 aniversario de la restitución política de la provincia de Cotabambas, se llevará a cabo el primer concurso interregional de caballo peruano de paso y oficio en el Pintoreo. ¿En dónde? En el campo ferial de Pampa Peña, Pata. El evento se realizará el domingo 20 de agosto de 2023 y a partir de las 9 de la mañana. 20 de agosto, todos a esa feria a las 9 de la mañana y se invita a todo el público a disfrutar de este emocionante espectáculo de destreza y elegancia. La celebración por el 63º aniversario de la provincia de Cotabamba será con el primer festival de danzas folclóricas Yaktaipak
Tusunim, las raíces cobran vida con vibrantes vestimentas y movimientos que narran la historia, unidos por la música y las tradiciones, fortaleciendo así los vínculos con la herencia que define a un cotabambino. Vamos con las noticias regionales. DIRCETUR del Gobierno Regional de Apurímac viene impulsando la participación de artesanos y escultores apurimeños en ferias nacionales con el objetivo de poner en vitrina nuestras tradiciones artísticas y culturales a través de su arte, que son el reflejo de la historia y sabiduría ancestral del país. 7 de la mañana con 3 minutos. Continuamos con los titulares del ámbito regional. El domingo 13 de agosto, en horas de la noche, cientos de afectados por el telar de los sueños en Abancay realizaron una protesta en el frontis de la vivienda de quien presuntamente sería la persona que lideró una de estas asociaciones, que les prometió ganar más de 40.000 soles en 4 meses a cambio de que aporten 5.700 soles. Pasado el tiempo, no recibieron nada y perdieron todo su dinero. Trabajadora es captada tiñéndose cabello en oficina de Municipalidad de Abancay. Lo de nunca acabar. La gerencia debe ver a quienes está contratando. Se trataría de la servidora Karen Espinosa del área de logística de la comunidad provincial, quien, sin tomar en cuenta que se encontraba en el interior de una entidad pública, decidió teñirse el cabello con el apoyo de otra persona. Risible realmente la noticia. La Contraloría detectó presunto direccionamiento en la compra de 3 plantas de producción de oxígeno medicinal a favor del consorcio Los Andes por la suma de 2.130.000 soles destinadas a los hospitales de Tambobamba, Grau y Antabamba. ¿Y qué tiempo demora uno tiñéndose el cabello? Eso, quizá la servidora pensó, serán 5 minutos, ¿no? Y demoró un poquito más del tiempo. No puedo creer las noticias en el Perú. En Puno, policía fue encontrada sin vida en un parque de Juliaca. El cadáver del suboficial Cristian Jefferson Ortiz Mendoza fue encontrado por unos vecinos. El ministro público y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para conocer las causas de su muerte. 7 de la mañana con 5 minutos. En Puno también capturan a sujetos involucrados en robo de 25.000 soles de un grifo. Los asaltantes redujeron a una trabajadora de la estación de servicio para luego retirar todo el dinero de la caja registradora. 2 delincuentes fueron atrapados por la Policía Nacional con el apoyo de los ronderos del distrito puneño de Sina. En Loreto, decenas de casas inundadas tras más de 4 horas de lluvia en Iquitos. El Senami alertó días antes que en la selva se esperan fuertes precipitaciones que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de vientos con velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora. 7 de la mañana con 5 minutos. COVID-19 en Lambayeque. Se reporta 21 casos de la enfermedad en lo que va del año. El gerente regional de salud, Johnny Ureta Núñez, insta a la población a completar esquema de vacunación. Está en la misma línea que nosotros, el gerente regional de salud, que se vacunen. Por favor, que se vacunen. La recomendación es para todos y absolutamente para todos. Los malestares después de la vacuna son a lo mucho un par de días. Luego estamos mejor protegidos contra la COVID-19. Y Nacionales, SINPE informó que no se puede prohibir las visitas a Pedro Castillo en Barbadillo. Pronunciamiento de la institución penitenciaria se produce luego de que se conociese que Henry Shimabukuro y el investigado Gianmarco Castillo lo visitaron en el penal de Barbadillo. Cuestión de tiempo. Exministro Rubén Vargas advierte que atentado en Ecuador puede repetirse en Perú. El exministro Rubén Vargas alertó que la situación de Ecuador, consternado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, podría replicarse en el Perú por factores como la presencia de organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua. La hora a nivel nacional, 7 de la mañana con 6 minutos. 7 de la mañana con 6 minutos. Alejandro Soto mintió en declaración, no me digan, jurada con el que postuló al Congreso. Según Panorama, el presidente del Congreso no pagó 10.000 soles de reparación civil tras perder un juicio de difamación, pese a que en su condición y en su declaración jurada había señalado lo contrario. Los que hemos vivido en Cusco sabemos quién es Alejandro Soto. Es ese señor que tiene su programa en Cusco, ¿no? Sí. Que se entrevista él solo. Que se entrevista él solo y que, bueno, no respeta absolutamente nada. Bueno. Y es el presidente, ¿no? Del Congreso. Sí.
Vamos con más noticias, vamos al ámbito internacional, 7 de la mañana con 7 minutos. Otro asesinato en Ecuador. Dirigente político Pedro Briones fue asesinado a balazos. Este crimen se suma a lo ocurrido con el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado miércoles mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito. Esto a pocos días de las elecciones generales en el país. Informe periodístico revela que un narcotraficante supuestamente apoyó campaña presidencial de Gustavo Petro. Este caso se conoce 2 semanas después de que el hijo de Gustavo Petro reconociera ante la Fiscalía de Colombia que recibió dinero de origen ilícito y que parte de él mismo supuestamente entró a la campaña del presidente en el año 2022. Vámonos hasta Bolivia. Evo Morales es proclamado como candidato para las siguientes elecciones presidenciales. Evo Morales afirmó que cierto sector del partido de gobierno en Bolivia pretende derechizarse, algo que dijo no permitirá. Las elecciones presidenciales en el país de Bolivia recién se darán en el año 2025. Evo a la vista. Después de la crisis económica, seguramente sí van a votar por él. Vámonos a las noticias deportivas. Jorge Jesús reveló el motivo de la salida de André Carrillo de Al Jalil. Recordemos que André Carrillo ahora está en la segunda división. Me dijo que se iba a ir y me puso triste. André Carrillo deja el club saudí luego de 5 temporadas donde logró 9 títulos. 500 jóvenes alrededor del país compiten por un puesto en la selección peruana. Diversas promesas nacionales quieren ganarse un puesto en la selección peruana de Chemo del Solar. Si tú quieres todos los detalles de esta convocatoria, quédate aquí en Radio Surfo y que te las vamos a decir. España versus Suecia por el Mundial Femenino 2023. Ahora, ¿y por dónde veremos el partido? En la semifinal del torneo. Se enfrentarán este martes 15 de agosto por la semifinal del Mundial Femenino 2023. El encuentro se disputará en Eden Park, en la ciudad de Auckland, desde las 3 horas peruana. Interesante el Mundial. Vi un par de partidos, ¿sí? Y realmente tienen condiciones. Hay talento, ¿no? Hay talento. Oye, me han contado a raíz de hablar de deportes que uno de los posibles jales que tendría el Al Hilal, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Neymar. Incluso están en las próximas horas estaría viajando para firmar. Ya va a firmar. Bueno. Interesante. Bueno, Neymar, un futbolista con muchas condiciones, se va a la Liga Árabe. Digamos, no es la mejor de las ligas, pero creo que es una de las que mejor paga, ¿no? Claro. Entonces lo harán. 300 millones de Cristiano Ronaldo. Sí, ¿no? Lo harán por eso, me imagino. Sí, es también un seguro económico para sus 5 generaciones posteriores. Sí. Debí jugar fútbol. Oye, antes de ir a la pausa, me ha sorprendido mucho, Henry Borda, la noticia de esta señora trabajadora que ha sido captada tiñéndose el cabello en la oficina de la Municipalidad de Abancaya. Sí, realmente sí. Por favor, veamos a quiénes estamos contratando y no con favores políticos, porque seguramente estar en campaña ayuda a la gestión, pero ayuda mucho más el hecho de que tengan capacidades idóneas y tengan moral para el puesto de trabajo. Podemos buscarla de repente, porque este es un nombre para ver un poco de su perfil, ¿no? Claro, la buscamos en todas las redes sociales. Pero ¿te parece que primero vamos a la pausa y regresamos con esa información? Vamos. Son solamente las 7:11 de la mañana. Vamos inmediatamente a una pausa y ya regresamos aquí en el informativo Huillaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Zamboanga cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfo. Sí, exactamente a las 5 de la tarde con 58 minutos aproximadamente. John Cruz de acá, distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Saludos.
Bienvenidos, vecinos. Queremos presentarles a Rosita, que los atenderá en nuestras oficinas de información permanente para la gestión de sus consultas o reclamos. Gracias, ingeniera Marina. Bienvenidos, vecinos. En esta oportunidad quiero presentarles nuestro nuevo procedimiento de consultas y reclamos que hemos puesto a su disposición a través de varios canales de atención para atenderlos de forma oportuna. Cuéntanos, Rosita, ¿cómo es este nuevo procedimiento? Las Bambas nos ha capacitado de forma especial. Es así que hemos involucrado a responsables de diversas áreas para atender los diferentes tipos de casos que se presentan. Además, nos hemos fijado la meta de informar si el caso procede o no en un plazo no mayor a 5 días. Este nuevo procedimiento consiste en seguir 5 pasos. Paso 1. Nuestros vecinos deben registrar la consulta o reclamo en alguna de nuestras plataformas, ya sean en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho o Tambobamba, la página web, una llamada telefónica, correo electrónico o por las redes sociales, Facebook y WhatsApp. La atención debe ser confirmada en un plazo de 24 horas. Paso 2. La solicitud es evaluada y se determina qué área la atenderá, además de cuál es la severidad del caso. En este momento se determina si el caso procede. Cualquiera sea la decisión, se comunica dentro de los 5 días. Paso 3. El área que evalúa el caso debe proceder a la verificación de los sucesos. Esto puede determinar una visita y varias coordinaciones y puede tomar varios días. Paso 4. Las Bambas toma una decisión con las evidencias que ha obtenido y procede a emitir una propuesta de cierre del caso. Paso 5. Después de lograr un acuerdo con el vecino que presentó el reclamo, se procede a poner en marcha la propuesta de cierre, atendiendo la solicitud. Ya saben, vecinos, en 5 días damos una respuesta y atenderemos su caso en 5 pasos. Los esperamos en nuestras oficinas de información de Chalhuahuacho y Tambobamba. En nuestra línea telefónica 940-804-105. En la página web www.huillanahuasi.pe y en las redes sociales Facebook y WhatsApp. Estamos para atenderte. Las Bambas y Rosita te escuchan. Desde este y todos los sábados, no te pierdas. Programa producido por los niños y niñas del Programa de Recursos Educativos de las Bambas PRED, de 10 a 11 de la mañana. Solo por Surfui, la voz de todos. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. La hora a nivel nacional, 7 de la mañana con 16 minutos. 7 con 16 minutos. Antes de entrar al desarrollo de lo que son las noticias, tenemos algunos mensajitos. Nos indican que la comunidad de Antuyo está de aniversario, así que
es meritorio que anunciemos pues todo lo que viene haciendo la comunidad de Antuyo, que como es de costumbre cada 22 de agosto realiza su aniversario, motivo por el cual invita a toda la ciudadanía en general a participar en las diferentes actividades programadas desde el 15 de agosto hasta el 23 de agosto del presente año, donde participarán activamente todos los comuneros con la finalidad de fortalecer la organización de la comunidad, como también revalorar y difundir las expresiones culturales y las actividades deportivas de la comunidad. Dichas actividades estarán organizadas por la Junta Directiva y la Comisión. Hoy 15 de agosto comenzamos con las actividades por el aniversario de Antuyo, con una limpieza de la comunidad y embanderamiento general. El día miércoles 16 de agosto a las 9 de la mañana hay una carrera de caballos intersectorial. El día jueves 17 de agosto, concurso de creación de la bandera comunal. Un gran concurso para todos aquellos creativos de las imágenes. El día viernes 18 y sábado 19 de agosto, gran carrera de caballos interregional. Recordemos que el 16 será intersectorial, pero el 18 y el 19 será interregional. El día domingo 20 de agosto, para todos los que quieran asistir, va a haber un campeonato deportivo intersectorial de damas y varones. El día lunes 25 de agosto, para lo que es la Gran Serenata, empieza a las 9 de la mañana con un campeonato deportivo intercomunal damas y varones. A las 6 de la tarde el concurso de canto y música, y a las 8 de la noche la presentación de artistas locales y nacionales, como quien Michael Salazar. Va a estar Michael Salazar y Florcita Rojas. Así es, día lunes 21 de agosto es la Gran Serenata, así que todos nos vamos hasta Antuyo para poder celebrar junto con ellos su aniversario de la comunidad. Vamos con más información. El día martes 22 de agosto a las 5 de la mañana, salva de 21 camaretazos. A las 10 de la mañana, desfile cívico inicial, primaria, comunidades e instituciones presentes en la comunidad de Antuyo. A las 12 del mediodía, concurso de danzas. A la 1 de la tarde, concurso de animales mayores y menores. A las 7 de la noche, gran Toro Velay. Y vamos también con lo que van a realizar el día miércoles 23 de agosto en este aniversario de la comunidad de Antuyo. A las 5 de la mañana el Gran Toro Cati, dice, 7 de la mañana recojo de enjalmas, 9 de la mañana doma de potros. A las 11 de la mañana gran corrida de toros. El día miércoles 23 de agosto, gran corrida de toros. Al mediodía, gran chaupicacha. Y a las 4 p.m. gran cacharpari. Así que ya saben, a todos, que viva la comunidad de Antuyo. Organiza la Junta Directiva de la Comunidad y la Comisión de Festejos. Te esperamos, nos dice la comunidad de Antuyo. Ya saben, entonces esa es la programación de todos los festejos por este nuevo aniversario. Está cumpliendo 7 años la comunidad de Antuyo. Un saludo para su presidente y toda la junta directiva y a todos los comuneros pues, de esta linda comunidad. La hora a nivel nacional, 7 de la mañana con 20 minutos. Por aquí Henry Borda también me habían mandado, a ver, antes de ir al desarrollo, nos hablan desde la comunidad de Picosaiguas. Nos dicen que el día lunes hay una kermés que están organizando los chicos de la primaria, así que va a haber una kermés, participación en un bingo, kermés y encuentro deportivo. En fútbol varones, primer puesto, 2 añejos, nos dice. Segundo puesto, 1 añejo. Tercer puesto, 1 cordero. Y en fútbol mujeres, primer puesto, 1 añejo. Y segundo puesto, 1 cordero. Esta actividad se va a realizar el día lunes 21 de agosto del año 2023 en la institución educativa primaria número 54538 de la comunidad de Picosaiguas. Cabe señalar que los fondos de esta actividad son para los estudiantes de la promoción de la institución educativa. Los estudiantes se van a sentir muy satisfechos y tendrán un recuerdo eterno de su gentileza y del apoyo que todos nosotros vayamos a brindarle. Así que los padres de familia también agradecen la asistencia de todos a esta kermés que se va a realizar el día lunes 21 de agosto. Ya saben, en la institución educativa primaria número 54538
94-53-8 de la comunidad de Pico Saiguas. Todos están invitados. Así es, y estamos en contacto telefónico con Dante Maigua, relacionista público de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Dante, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfoy. Muy buenos días, colega, muy buenos días a toda la población. Efectivamente, queremos nosotros enviar un saludo en primer lugar a la ciudad blanca de Arequipa, que está cumpliendo sus 483 años. Ha sentido, una delegación ha visitado justamente a esta ciudad, a la ciudad blanca, y bueno, nosotros a su vez también queremos informarles de que Dante, tenemos un poco de problemas con la comunicación, quizá no tienes mucha señal por el sector donde te encuentras, no te copiamos muy bien, tal vez puedes posicionarte en un lugar donde haya mejor receptividad para que toda la provincia de Cotabambas pueda oírte. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí te escuchamos, Dante, adelante. Muy bien, estaba indicando que durante esta semana hemos tenido importantes actividades, dado el caso del día viernes, la participación, la congregación de diferentes autoridades, nos referimos en este caso, autoridades de las regiones, tanto de la Purímac, Cusco, que comprende obviamente todo este corredor económico vial, hasta Puno mismo, ¿no? Sus distritos, ¿no? Entonces, en tal sentido, es una importante organización el día de ayer. Sí, correcto. Bueno, como mencionabas al inicio, hoy también está de aniversario la ciudad blanca de Arequipa, 483 años, y no solamente la ciudad de Arequipa, hay varias comunidades que también están de aniversario en esta semana. Una de ellas es Antubio, también, Dante, que tiene programadas diversas actividades, ¿no? Hay que invitar a la gente, por supuesto, que se haga presente en las diversas festividades de las distintas comunidades que se encuentran de aniversario en este mes de agosto. Mire, por parte de la municipalidad nosotros siempre tenemos la predisposición de brindarles. Por ejemplo, lo común que en las ferias se hace, ferias agropecuarias, ferias ganaderas. Y la municipalidad siempre hace su cuota, su participación, el apoyo, los diferentes proyectos de tipo de sonido, por ahí se refiere también apoyo en el tema de los premios. Entonces, muchos, la municipalidad siempre, por parte del señor alcalde, y también por parte de nuestros gestiones correspondientes, hacen estos diferentes apoyos, y generalmente, como usted lo indica, son pues en épocas de sus aniversarios, ¿no? Entonces, hace poquito nosotros también hemos tenido la invitación para visitar incluso un centro poblado. Entonces, obviamente la predisposición de nuestra autoridad es que existe el apoyo correspondiente. Incluso ellos participan, ya sea el mismo alcalde o el sexto, uno de los regidores comisionados van a estos eventos donde se desplazan, obviamente, entre la constitución correspondiente. En tal sentido, sí, efectivamente, nosotros tenemos una gran actividad en Antubio, lo que también, está desplazado, se llama Raimi, también en nuestro distrito de Yusco. Ha sido un evento totalmente espectacular, la gente está invitada, porque lo que queremos comentar es, así como en Chucho, nosotros tenemos ya una gran cantidad de personas que nos visitan, incluso de Cotabambas, ¿no? Salhuahuasto, Mara, Atira, entre otros muchos de los distritos de las provincias, como Grau también, nos visitan hasta Chucho, ¿no? Que está ubicado en Santo Tomás. Eso está aproximadamente a media hora de la misma capital de Santo Tomás. Y lo propio, ¿no? Ayer es un importante evento también, nosotros tenemos que visitar a las autoridades de esta organización. Hay diferentes actividades que se avecinan. Ahora se está comentando también para este fin de semana, domingo, ¿no? Se estaría desarrollando la Asamblea Popular. Entonces, hay muchos puntos en la agenda. Ellos también estaremos seguramente participando, porque es presente la convocatoria de las autoridades, a los diferentes funcionarios,
y naturalmente van a estar ahí presentes en este evento. Amigo Dante, se vienen también las festividades por el aniversario 63, ¿no?, de la provincia de Cotabambas. Estábamos indicando que va a haber un primer concurso interregional de caballo peruano de paso el 20 de agosto. Tal vez puedes comentarnos acerca de ello y algunas otras actividades que se vienen por el 63 aniversario. Sí, efectivamente, colega, mire, si bien es cierto, aquí con anterioridad nos han hecho la invitación. Se ha estado planificando, ¿no?, de que incluso se va pidiendo algunas ganaderías para las mismas tradiciones. Tenemos costumbres muy similares con nuestros hermanos en Cotabamba. En tal sentido, nosotros también una delegación estaremos viajando para allá, y obviamente, ¿no?, las terminaciones correspondientes con los colegas allá también se estará participando en estos exámenes, se realizan obviamente para toda la población también. Perfecto, entonces la invitación está hecha. Este mes de agosto es mes de aniversarios de distintas comunidades y por supuesto también se celebra el 63 aniversario de la restitución política de nuestra provincia de Cotabambas. Me imagino que estaremos en contacto contigo para que nos puedas informar de cómo vienen desarrollándose las diferentes actividades en nuestra provincia, amigo Dante. Sí, efectivamente, mire, nosotros también tenemos una gran organización para este mes de septiembre. Tenemos este concurso nacional 235K. Esto lo estaremos detallando en otro momento para la invitación tanto a nuestros hermanos de Apurímac, ¿no?, las de la misma región, de Cusco, de Puno, Arequipa, y todos los que desean participar en este gran evento que se está realizando, obviamente, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo del Deporte. Y que se está organizando para que puede participar también en estos certámenes, y es de carácter nacional, ¿no? Hay dos categorías importantes ahí donde se fará eventos, obviamente ya las inscripciones están abiertas para todas las personas que desean participar. Es un gran evento, tenemos grandes premios también, obviamente, y eso es lo que queremos nosotros resaltar también en el día de hoy a través de estos medios de comunicación, colega. Muy bien, Dante, muchísimas gracias, te agradecemos por toda esta información y estaremos en contacto más adelante para que nos mantengas al tanto de todo lo sucedido allá en la provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, muchas gracias, colega. Nosotros estamos desarrollando siempre también estas actividades en beneficio de la población, el tema de las atenciones, el tema de los servicios, en lo propio también, obviamente, siempre esta predisposición de la autoridad que también está en los diferentes certámenes, los diferentes eventos, donde desarrollan y a su vez también hacen coordinaciones por importantes proyectos. ¿No? La consigna de nuestra autoridad. Muy agradecido, colega. Gracias a ti, amigo Dante. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Muy bien, amigos, estuvo con nosotros Dante Maigua, él es relacionista público de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, poniéndonos al tanto un poco de todo lo que se viene y todo lo que viene haciendo, por supuesto, la Municipalidad Provincial a través de la gestión del señor alcalde. Próximamente vamos a estar conversando en el transcurso de los días también con él para que nos pueda comentar acerca de las actividades ya programadas para este 63 aniversario de restitución política de la provincia de Cotabambas. Vamos ahora sí con el desarrollo de las noticias aquí en el informativo Huillaricui. DIRCETUR del gobierno regional de Apurímac viene impulsando la participación de artesanos y cultores apurimeños en ferias nacionales con el objetivo de poner en vitrina nuestras tradiciones artísticas y culturales a través de su arte, que son, el reflejo de la historia y sabiduría ancestral del país. El señor Feliciano Condori Escalante de la provincia de Grau y Fernando Aguilar Espinosa de Chincheros son quienes accedieron a este gran evento luego de una rigurosa etapa de selección a nivel regional para participar en la expoventa cultural más grande del Perú.
Cabe destacar la labor y el valor de los artesanos de la región, ya que son el sostén de sus familias e impulsan el desarrollo económico del país. Para nuestros representantes apurimeños, este evento significó una experiencia de comercialización y de intercambio de aprendizajes, como parte de las acciones que implementa la actual gestión regional liderada por el gobernador regional Percy Godoy Medina. Esto con el fin de brindar oportunidades de desarrollo a los artesanos y emprendedores de Apurímac. La sede central del Ministerio de Cultura en la ciudad de Lima fue escenario para la Feria Nacional Rurak Maki y la Feria Nacional de Nuestras Manos 2023, en cuyos eventos Apurímac estuvo presente en la exposición y venta junto a 25 artesanos y 140 artistas tradicionales de todo el país. Ya saben, entonces se viene impulsando pues la participación de nuestros artesanos y también nuestros cultores apurimeños en distintas ferias nacionales. ¿Esto para qué? Para que, bueno, su trabajo pueda ser mostrado, ¿no? Pueda ser mostrado y a través de su trabajo todas nuestras tradiciones artísticas y culturales. Esto es un reflejo, recordemos, de todo lo que es nuestra historia en la región Apurímac y por supuesto a través de la región en todo nuestro país. Muy bien, entonces por el DIRCETUR que está incentivando desde el gobierno regional de Apurímac pues el mostrar el arte de todos nuestros artesanos, ya sea en las distintas ferias, tanto a nivel local, regional y nacional. 7 de la mañana con 34 minutos. Tenemos al parecer una llamada el día de hoy. Vamos a sacar al aire entonces esta llamada. ¿Tienen un comunicado, Henry Borda? Así es, estamos en contacto telefónico con un distinguido poblador. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, de Akira. Buenos días, ¿cuál es tu comunicado? Bueno, lo que queremos no exactamente comunicados, sino hacer realce de que también como cada pueblo tiene su aniversario después de esta suspensión por COVID-19, creo que se está realzando de una manera bastante resaltante. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, adelante. Sí, en Akira tenemos una actividad muy preponderante de muchos años atrás, desde tiempos inmemoriales, lo que es pues el acto ritual de Hochas Despensa Tincay o Hochas Despensa y Jaiwari. Precisamente el día de ayer, pues toda la población de Akira, sus autoridades, la comunidad de Hochas Despensa, a tener que trasladarse a una altura de sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde está situado precisamente el lugar Hochas Despensa, donde realizan un acto ritual del pedido en este caso del Carpay, de cómo va a ser pues el proceso de producción en el próximo año, en esta jornada que viene. Ñaupapacho, Epapacho, Chaupepacho. En ese sentido pues se viene realzando y creemos de que nuestro pueblo tiene su cultura tradicional y eso no es menester resaltar. En consecuencia, hoy día, 15 también se viene realizando en la misma población de Hochas Despensa las festividades de la Virgen de la Asunta. Entonces, todo eso se viene realizando y creemos de que Radio Surfui también está apoyando muy bien más en la difusión de la cultura, de las tradiciones y costumbres de cada uno de los pueblos. Gracias, profesor, por la información. De repente, invitar en quechua, reiterar la invitación para que nuestros hermanos puedan asistir a esta actividad cultural. Ari, bueno, alguna lactantin que provincia Cotabambas a Taxasuyumanta, que aquí era lactantes periquicayan que comunidad Hochas Despensa. Aquí era manta 45 minutos, estaba 5 minutos en España, pica rope se cae en la calle, che cae puncho, hay pinchiscuna, che pique payana, puncha uyana, hatun calpa, uchu calpa, monaita, paicuna pincarinco, mañaricuchanco, apukuna manta, aukikuna manta, que tarpu, ya, amuchana, anchite, alinguatachu canca,
manalin watacho pipapacho, ñawpapacho, chawpipacho, anchaykunata. Entonces iman se cayusunchis, acucho llapalanchis, no con apunte también que hacen festividades de Virgen de Asunta que cochaja comunidad. Chaypin Kainapuncha, o de que eran autoridades de Iscuna, Municipalidad Distrital de aquí en Estamanta, para que no todavía alinta por dichita monachanco difusión en Estata, anchaykuna gracias a se cayuchis, sumas que cocha de especie. Chaymame hay con que cala chaquilla, cala humalla, mana inaka aukikuna apucocha de despensa piñaricunman. Una muna y que tradición aparicosa en checa watapaj malacuna redan checa watapaj acucho la palanchis se cayusunchis. Sería tan canchis mincariguita monadanchis que cotábamos las tanchisman y me camachos se dicen que ondas radiales radio surco en esta manta hueracucha surco y manta para la rescuna. Profesor, muchas felicidades por estar revitalizando la cultura y por estar siempre al cuidado de esta tradición. Muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores. 7:38 de la mañana. 7:38, vamos inmediatamente a continuar con el desarrollo de nuestras noticias. El domingo 13 de agosto, en horas de la noche, cientos de afectados por el telar de los sueños en Abancay realizaron una protesta en el frontis de la vivienda de quien presuntamente sería la persona que lideró una de estas asociaciones que les prometió ganar más de 40,000 soles en 4 meses a cambio de que aporten 5,700 soles. Pasado el tiempo, no recibieron nada y perdieron todo su dinero, todo lo que habían aportado. El grupo que se dirigió al centro poblado Las Américas exige que se les devuelva el dinero, ya que muchos de ellos lo obtuvieron de préstamos y créditos bancarios, generando deudas que no pueden pagar. Entre los manifestantes se encuentran gran cantidad de comerciantes y ambulantes de Las Américas y personas humildes que viven del día a día. Ellos denuncian una presunta estafa que fue difundida por un canal nacional y que rápidamente se produjo por todas las redes sociales. La situación parece agravarse para quienes impulsaron este tipo de juegos, pues las deudas vienen agobiando a los afectados y estas protestas masivas podrían convertirse violentas si no recuperan su dinero. Las denuncias legales por el presunto delito de estafa ya estarían en marcha y los afectados esperan que éstas avancen para sancionar a quienes se aprovecharon con esta modalidad de juego piramidal. Nunca deben aceptar esto de las pirámides, ¿ah? Nunca, así es, ¿no? Si te dicen 100% de tu aporte, realmente dudoso. Así como este tipo de estafas, también no vayas a caer, y acá desde Radio Surfu, y lo venimos anunciando ya desde la semana pasada, Henry, el préstamo gota a gota. Así es, el préstamo gota a gota, que realmente es preocupante. Otra de las cosas también que se está popularizando, hay diversas páginas web, diversas redes sociales que toman el nombre de las bambas y están estafando a las personas, ya sea con trabajo, les dejan un número de WhatsApp, les dicen, no te falta estito, te falta aquellito, págame tanto, el cual, y vamos a arreglar esto. Las bambas no requieren ningún tipo de dinero para la postulación. Tampoco vende equipos, maquinarias ni automóviles. Las bambas es una empresa minera. Vende mineral, así que no vende ningún tipo de camión, no vende ningún tipo de auto, no vende ningún tipo de camioneta, etcétera, etcétera. Si escuchas, si ves, si de alguna manera te enteras de estas ventas, es una estafa. Ya saben, hay que estar siempre atentos porque los estafadores están a la orden del día. Si ves o identificas alguna de estas modalidades, trata o intenta denunciarlas y no caigas en este juego, ni el préstamo gota a gota, ni esta estafa piramidal de aporte de 5,700 soles, ni tampoco en la venta o compra de maquinarias a través de Minera Las Bambas. Así es, 7 de la mañana con 41 minutos y tenemos una noticia pintoresca. Vamos con la noticia que de verdad me ha causado a mí mucha impresión. Trabajadora es captada tiñéndose el cabello en la oficina de la Municipalidad de Abancay.
Se trataría de la servidora Karen Espinosa del área de logística de la comuna provincial, quien, sin tomar en cuenta que se encontraba en el interior de una entidad pública, decidió pues teñirse el cabello con el apoyo de otra persona. Ah, ya, involucró a alguien más. Ya me parecía raro que hay lo hiciera estilistas hay parecer en la municipalidad de Abancay. Las imágenes de este hecho fueron subidas a la red de TikTok, donde se observa que está bromeándose con la peinadora, mientras a su costado otra servidora realizaba labores de oficina, sin sorprenderse de lo que estaba ocurriendo. Está mal normalizar esto. No, sí, ya nos parece normal y no dice nada la otra servidora. Bueno, aunque no se pudo precisar bien la fecha ni la hora de este hecho, esta persona realizaba actividades en el interior de esta institución que no guarda ninguna relación con la función pública para lo que fue contratada. De repente fue contratada para tener buena apariencia en las fotos. Qué sé yo, ¿no? Sabe, pero ¿no? ¿en qué cabeza se le ocurre, yo digo, en su centro de trabajo, teñirse el cabello, ¿no? Así es. ¿Qué tipo de profesionales tenemos? Bueno, no solamente hablemos de la Municipalidad de Abancay, así como ha sucedido en la Municipalidad de Abancay, Dios sabe qué sucederá en los otros municipios. En esta oportunidad fue Abancay, pero es sorprendente que se vengan realizando estas acciones en horarios de trabajo, ¿no? Así es. Por favor, a los gerentes municipales, que son los encargados de ver el personal, contratemos a personal idóneo, contratemos a profesionales cabales, contratemos a personas que les guste su trabajo y que no estén haciendo pues hora en las entidades municipales. Bueno, me gustaría saber qué medidas igual se van a tomar desde la Municipalidad de Abancay, ¿no? Porque debería de alguna forma, pienso yo, haber una sanción para que esto no se replique, pues, ¿no? Hoy van a teñirse el cabello, mañana de repente se ponen cejas y pestañas ahí y lo convierten en una peluquería. Un spa, ¿no? Sin embargo, quisiera saber la intención de la persona que subió este video a TikTok. De repente era algo risible, porque si no, de modo contrario, hubiese denunciado. Sí, yo creo que lo tomó a la broma, pero miren lo que terminó. Bueno, vamos a estar atentos igual a esta noticia, a ver si el alcalde de la Municipalidad de Abancay se pronuncia también, ¿no?, sobre este hecho. Así es. O por lo menos el gerente municipal, que es el responsable precisamente de gerenciar el local municipal. 7 de la mañana con 44 minutos, casi 45, 7 de la mañana con 44, vamos a continuar con el desarrollo de nuestras noticias. La Contraloría detectó presuntos direccionamientos en la compra de 3 plantas de producción de oxígeno medicinal a favor del consorcio Los Andes por la suma de 2.130.000 soles destinadas a los hospitales de Tambobamba, Grau y Antabamba. Esta millonaria adquisición se produjo a solo 2 meses de culminar la gestión del exgobernador Baltasar Lantarón y cuando se desempeñaba como gerente general del GORE Apurímac el cuestionado Julio César Rosario González. Los hallazgos están contenidos en el informe de control específico número 006-2023, publicado hace poco en el portal de la Contraloría, donde se identificó a 3 servidores con presunta responsabilidad penal y administrativa. La Contraloría General evidenció que el Comité de Selección de la Dirección Regional de Salud Apurímac otorgó la buena pro al consorcio Los Andes para la adquisición de 3 plantas de oxígeno destinados a los establecimientos de salud de Chuquibambilla, Antabamba y Tambobamba, pese a que el postor no acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de calificación establecidos en las bases integradas y la norma vigente. Asimismo, el órgano de control advirtió que el director de infraestructura y mantenimiento de la DIRESA, responsable del área usuaria y presidente también del comité de selección, validó estas cotizaciones sin que cumplan las especificaciones técnicas para la pluralidad de postores. Se trata de los servidores Omar Antonio Huamaní Zairitupac, director de infraestructura, equipamiento y mantenimiento, y presidente del comité de selección; Lilian Trujillo Merino, directora ejecutiva de medicamentos, insumos, drogas y primer miembro del comité de selección; y Liz Cheryl Huamán Juro, director de logística y segundo miembro del comité de selección.
La DIRESA suscribió el contrato número 001-2022 del 16 de diciembre del 2022 para la adquisición e instalación de 3 plantas de generación de oxígeno medicinal tipo PSA de 10 metros cúbicos para los centros de salud de San Camilo de Lelis, de Chuquibambilla, reubicado en el terminal terrestre de Grau, en Antabamba y Tambobamba, por el importe total de 2.130.000 soles destinadas a la atención de pacientes COVID-19. La Contraloría evidenció que el Comité de Selección de la DIRESA Apurímac otorgó la buena pro al consorcio Los Andes para la adquisición de 3 plantas de oxígeno para los establecimientos de salud de Chuquibambilla, Antabamba y Tambobamba, pese a que el postor no acreditó el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Bueno, ahora que tendrá que dar la cara el ex gobernador regional, ¿no? De la Contraloría ya está haciendo las investigaciones correspondientes, pero bueno, ¿cómo van a hacer ahora con este direccionamiento? Prácticamente se ve que ha sido direccionado si no cumple con los requisitos o las especificaciones que se pedía en su momento, y pese a ello se le dio pues la pro para la adquisición de estas plantas de oxígeno. Y me imagino que van a haber responsables, van a haber sentencias, ¿no? Según siga caminando la investigación, seguramente se conseguirán más pruebas del proceso, seguramente también dejarán de lado algunas cosas y probablemente sentencien a otras personas, porque direccionamiento no es un caso sencillo, es un caso realmente complicado. Y como dice, cabe precisar que una de las empresas favorecidas en esta presunta dirección es la firma Liu Fang Gestión de Inversiones SAC, integrante del consorcio Los Andes, que también, ojo con esto, también ganó la buena pro, y que se trata de la misma contratista que ha vendido la planta de oxígeno al hospital de Chincheros. Esta misma fue reconstruida con componentes antiguos y sin cumplir con los requerimientos establecidos en las bases. Bueno, realmente indignante, porque bueno, se puede jugar con muchas cosas, pero con la salud, sí, con la vida de las personas que estaban necesitando en ese momento, eso realmente es increíble. Estamos hablando de un direccionamiento de 2.130.000 soles que se adjudicó a esta empresa. Así que bueno, la Contraloría ya está ahí, me imagino, haciendo las investigaciones correspondientes de lo que fue la compra de estas 3 plantas de producción de oxígeno medicinal que misteriosamente o mágicamente pues ganó el consorcio Los Andes sin cumplir con los requisitos que se necesitaban, y se le adjudicó pues esta compra de 2.130.000 soles para los hospitales de Tambobamba, Grau y Antabamba. Más información, 7:49. Y Minera Las Bambas inició las visitas guiadas a sus operaciones con las comunidades del área de influencia, quienes recorrieron los principales componentes, y también se les hizo llegar la información de los aportes de Las Bambas. Se estuvo realizando este recorrido con algunos integrantes de la comunidad. Nos indicaron que bueno, ellos han conocido lo que es parte de operaciones mina, también lo que es planta concentradora, explicándoles un poco el proceso del mineral. También fueron a lo que es la presa Chuspiri, ¿no? Esta presa donde se almacena agua, que es el agua que utiliza Minera Las Bambas para su proceso operativo en planta concentradora. Es un agua que se junta del producto de las lluvias. Y también, por supuesto, como tú lo mencionabas, Henry Borda, recibieron una charla sobre los aportes sociales, en específico el aporte de canon minero de Minera Las Bambas, regalías contractuales y los aportes sociales en el ámbito educativo, en el ámbito del sector salud, agropecuario, agroindustrial, y también en el tema pues de el impulso del deporte en la región Apurímac. Y nos indicaban que no solamente se van a estar realizando estas 2 visitas, se tienen programadas muchas más visitas de las diferentes comunidades del área de influencia directa, para que ellos mismos puedan conocer cómo es el proceso de explotación de mineral, en este caso de cobre, de Minera Las Bambas, y a raíz de esta explotación de cobre, los aportes sociales que viene entregando pues la empresa Las Bambas a la región Apurímac.
nos indicaban 332 millones de soles de canon minero que ha recibido la región de Apurímac entre los años 2021 y 2022. Y en regalías contractuales, desde el año 2016 al año 2022, 1.621 millones de soles entregados a la región Apurímac, que lógicamente se tienen que ver en obras de inversión pública en beneficio de todos los apurimeños. Este canon minero y estas regalías contractuales es necesariamente para que el Estado pueda invertir pues en mejores colegios, mejores hospitales, en mejores carreteras, un mejor nivel educativo para toda nuestra provincia de Cotabambas y también para nuestra región Apurímac. Muy aparte de las obras por impuestos que también viene ejecutando Minera Las Bambas, ¿no? Una de ellas es el puente Colca-Cutuctay, que va a estar conectando pues estas dos regiones, Cusco y Apurímac, y van a estar mejorando el comercio entre ambas. Todo va a ser mucho más dinámico, más rápido y más eficiente. Nos contaban que el puente Colca-Cutuctay ya se encuentra a un 50-60% de ejecución, así que ojalá podamos estar siendo testigos de esta magnífica obra en beneficio de toda la región Apurímac y Cusco, ¿no? Y nosotros felices, ¿no? Porque hemos sido testigos del puente de madera, del puente colgante, y podremos ser testigos también de la construcción de este gran puente que al momento está impresionante. Estuvimos en la colocación de la primera piedra, ¿no? Así es, estuvimos en la colocación de la primera piedra, tratamos de transmitir en vivo a través de nuestras plataformas. No había mucha señal, recuerdo, ¿no? Sí, no había señal, solamente me parece que Vitel tenía exacto, la señal, y por supuesto también estuvieron presentes las autoridades, estuvieron presentes la población y los responsables, los ingenieros que harían realidad el puente, que ahora más que nunca se está construyendo y es una realidad. Es un megaproyecto, una inversión de 89 millones de soles aproximadamente en lo que es el puente Colca-Cutuctay. Es un mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Es donde interviene la empresa privada para que la ejecución de la obra pues sea mucho mayor, mucho más eficiente, mucho más rápida. Como les digo, esperemos que para fin de año ya se esté inaugurando el puente Colca-Cutuctay, que va a conectar a la región Apurímac y la región Cusco. Dos regiones unidas por este proyecto de la obra Cutuctay, que no sé cuántas obras más de esta envergadura se estén haciendo en el país. Estamos un poquito retrasados en eso. Esta obra grande está en nuestra provincia y debemos sentirnos orgullosos porque estamos dando pasos al desarrollo. Y desde luego vamos a estar también en la cobertura pues de la inauguración del megaproyecto del puente Colca-Cutuctay. 7 de la mañana con 55 minutos, 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos a una pausa y ya retornamos aquí en el informativo Huillaricui. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, hoy alguien nos va a ayudar con el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con Aperapunco, alata malorarapunco, carreterata. Que hay personas con churarín como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Aquel pañuelito que me regalaste seca mis ojos, seca mi aliento. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Víctor Guzmán Condeso, director del grupo original Alegría, para saludar a Radio Surfui aquí en la provincia de Cotabambas. Ahí se escuchan los éxitos del grupo internacional Alegría. ¡Vengan los aplausos!
Creo que es mi vecina. ¿Por qué estará llorando, pobrecita? Vecina, ¿qué te pasó? Ay, vecina, anoche me robaron mi vaquita. Tú sabes, el único animalito que tenía y no sé qué hacer. Ay, vecinita, ¿cómo así? Estos malditos rateros. Pero no te preocupes, lo vamos a encontrar como sea. Ahorita mismo voy a llamar a Radio Surfuy para poner el aviso y al presidente de las rondas campesinas. Hay que avisarles para que llamen a las comisarías, a otras comunidades, y así lo vamos a alcanzar a estos rateros. Gracias, vecina. Si tú no me ayudas, ¿quién podría hacerlo? Sabes que estoy sola, no tengo a nadie. ¿Qué será de mi vida con esta tragedia más que me pasa? Ay, Dios mío, ¿qué será de mí? No olvidemos ser sensibles ante otras personas. Debemos siempre ayudarnos, ser compasivos, entender el dolor ajeno, seamos empáticos. Te lo recuerda Radio Surfuy, la voz de todos. Cuando veas mi desgracia, llorarás. Ya está, Alejandro. Aso tu cronchiña, orexita, que se me tucunata. Ari, Julián, aso y maina ya tapes descargarunchis. Papá y Julián, Jawari, escuela pedimos vamos jaita. Ay, yoncito, ama kunanja. Ay, jeria, seikos jankasiani. Takanba, pastaría te sajibanco. Ama kunanja, yoncito. Ruana irá, me casian. Mami te quitani, ya no pasó una equipa. Ya, papá. Guayja y Julián, malta ruasianki guawaikiwan. Kunan jamoru, canta katirinki. Y maimana ruanapaj, tiempo kalyanka waikechay. Ama wawaikita, familia ikita, jojla duma churaichu. Ari Alejandro, allin mi chayja, kunan mantaja, hasta un wawachay wankasa. Ama wawaikikunata konkaichu. Paikunaka, kanwan kaita munanku. Uyarisqa, jawarisqa. Kantan rikusunkiku, ejemplo niskata koneikipaj. Wawakikunao kuska kaspaikiqa, astawan paikuna kusisqa kawsakunqaku. Confianza nisqawampas. Chaymanhina allinta imatapas ruwanankupaq. Escuelankupipas mana sasachaykunawan yachanankupaq. Yoncito, awachay, imatata ruwashankiri. Escueleta dibujayan, papay. Cosa, Yoncito. A ver, wakin tariki kashanchu. Ari, papay. Te anda algo pelda un puclac. Ya, Yoncito. Resunchis bolajaita, ya. Ya, papay. Son las 7:59. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. De la mañana en punto, 8 de la mañana en punto, nos encontramos enlazados con el profesor Aquiles Abarca desde la provincia de Cotabambas. Profesor Aquiles, buenos días, bienvenido a Radio Surfuy. Muy buenos días, mis queridos amigos. Así es, aquí en Tamobamba, pues hace 3 días empezó la fiesta patronal. Hoy día es su día central, pues, de la Virgen en Asunta, Asunción. Bueno, ¿por qué nombre de Asunta? Pues, ¿no ves que la Virgen María, pues, subió al espacio, al cielo, físicamente, cuerpo y todo, ¿no? Así dice la historia en la Biblia. Entonces, Asunción ascendió, pues, ¿no? Por ahí, Virgen Asunta. Bueno, hoy día, anoche, con más de 60 grupos de danzarines, pues se ha realizado una procesión por todas las calles del pueblo de Tamobamba, Balcari y Tamobamba. Y bueno, los visitantes han quedado pues algo admirados, y yo escuchaba comentar, no solamente en Paucartambo se realiza pues este tipo de festividades, sino que acá también había habido, dijeron. Y bueno, pues bastantes grupos de danzantes, músicos, fiesta grande. Hoy día es su día central, va a haber pues misa, luego
una procesión al contorno de la Plaza de Armas de Tamuama, nada más, ya no va a salir ya a las calles. De ahí ya los danzarines, como en concurso, en forma ordenada, pues no, según que ya están inscritos por sorteo también, entonces van a danzar en la puerta del templo todo el día prácticamente. Así que después ya se irán cada cargonte pues a sus domicilios a almorzar. Tenemos pues 2 cargontes, no, el resto también, claro que como tipo cargo lo realizan pues los que organizan las danzas. Pero los 2 cargontes, los mayordomos son pues la señora Berta Guaita, ella, bueno, pues radica en el distrito de Chalhuahuacho, pero esta señora pues, ¿por qué realiza su cargo? Porque esta señora pues muy joven acá, Tamobamba, llegó de Cusco, bueno, con su negocio, como se dice, pues poco a poco se anda lejos. Bueno, ha llegado pues la señora claro que empezó con bastante sacrificio a trabajar, soltera ella, y en unas cuantas familias pues tenemos que alojar, por entonces no había ni alojamiento, más que todo en mi casa estaba alojada, y bueno, nos reconoce como a un familiar así, y más que todo pues ha estado en barrio Pampaña, es mi barrio, y por ahí por reconocimiento, recordando aquellos tiempos, bailaba en los carnavales, todo. Por ahí justamente está pasando su cargo pues, esta señora, la indígena, devota a la Virgen, y el día 17 va a ser su corrida. Su corrida va a ser que eran invitados acá en el barrio Pampaña. Hemos construido pues rollo toros a base de rolizos, madera. Ya está ya todo listo, 2 días de acción cívica los del barrio tenemos que realizar y hemos cumplido, ya está todo listo. Y el día de mañana está pues familia Morales Torres, también otro cargonte, y el día de mañana es su corrida de toros. Seguramente realizarán acá por Huancayo, ahí están haciendo también ruedo toros allí, pero la señora Berta, ¿por qué están separados? Dirá la gente, es que la señora quiere pasar su cargo del barrio Pampaña. Por ahí nosotros ubirientos nomás tenemos que hacer caso a su solicitud de ella, y bueno, por ahí yo invito a las corridas del día de mañana, como también para pasado mañana, ¿no? 16 y 17, mis queridos amigos. Como decía, pues la fiesta es muy grande aquí en Tamobamba, y pronto me parece que se va a declarar patrimonio cultural del país Virgen Asunta. Y ya están acá periodistas, bueno, mucha gente presenciando, tomando vistas. Parece que también del Ministerio de Cultura de Abancay ya llegaron desde ayer, ya están ya acá en Tamobamba. Entonces, toda esta realidad, bueno, evaluarán, estarán viendo, para luego, pues, claro, es un proceso para que se declare patrimonio cultural del país sobre Virgen Asunta o fiesta patronal acá en Tamobamba, en la provincia de Cotabamba, mis queridos amigos. Bueno, pues es lo que les comentaba sobre la fiesta, sobre la patrona del pueblo de Tamobamba, Virgen Asunta. Para terminar, queridos amigos, quiero dar a conocer, hace una semana se perdió pues un potro cenizo, Albo 3, sin marca, de 2 años nada más, del sector de Tentani. Bueno, a ver si alguien ha podido ver, por favor, llamarnos al número de celular 97 32 44 45 9. Es el celular. A ver si lo repetimos. El celular de Aquiles Abarca Peralta. A ver si lo repetimos, profesor Aquiles, por favor, el celular. Ya, 97 32 44 45 9.
a ese número, por favor, si alguien ha podido ver. Claro, tienen pues su gratificación. El caballo no tiene tanto costo, pero nosotros no podemos tampoco fracasar de haber ahí caballos, todo, pero era un botelito que hace poco hemos adquirido para Padrillo, pues ya es un caballito ya mejorado, y de repente apoyó seguirse a una yegua o algo por acá, no podemos ubicarla, no podemos encontrar en este sector de la cabaña. Pueda que esté por ahí llamarnos a este número, pues no de celular, o bien a la radio, nomás llamar a Radio Surfui, porque siempre hemos hecho encontrar ya varias veces caballos perdidos de acá del sector Tamoama mediante Radio Surfui. Es lo bueno. Siempre nosotros colaboramos también, ¿no? Apoyamos también a nuestros conciudadanos. Cuando se les pierde, bueno, damos a conocer mediante radio y llaman los paisanos de buena voluntad a la radio. De esa manera sus propietarios se lo encuentran pues en cualquier parte, mis queridos amigos. Nada más sería por un momento. Muchísimas gracias, o si tuvieran alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Aquiles, por toda la información sobre la patrona pues de Tambobamba, la Virgen Asunta, y las actividades programadas para el día de mañana y pasado mañana también. Y bueno, ojalá que se pueda tener noticias de este caballo extraviado. Usted ya dio su número, así que estamos seguros que a través de la señal de Radio Surfui, por ahí si alguien ha visto se puede comunicar con usted, o también al número de la radio. Nosotros encantados de recibir cualquier tipo de comunicación. Hasta una nueva oportunidad, profesor Aquiles. Hasta cualquier momento, mis queridos amigos. Muy buenos días. Un abrazo. Bueno, estuvo desde Tambobamba el profesor Aquiles Abarca con nosotros, dándonos información pues también de las festividades que se están desarrollando por allá por Tambobamba, la Virgen de la Asunta, y también las corridas de toros que hay para el día de mañana y pasado mañana. Vamos inmediatamente con lo que es las portadas en esta mañana de 15 de agosto. Vamos entonces, señor Chinchilico, con la cuña correspondiente. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 10 minutos, y ya se encuentra con nosotros nuestra compañera de labores, Lisbeth Saldívar. Liz, buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días, Gonzalo, buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana ya 15 de agosto. Llegamos a la mitad del mes de agosto y con muchas actividades y aniversarios y fiestas patronales también en diferentes comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. Tenemos ya los diarios de circulación regional. Bueno, Chasqui se quedó con su portada todavía del 8 de agosto. Vayamos con Pregón, que sí está actualizada para hoy martes 15 de agosto. Hoy es el simulacro nacional de multipeligro. Prevenidos ante desastres, preparándonos desde la escuela, ponen el titular, y de hecho la fotografía de los estudiantes de alguna institución educativa, seguramente de la región de Apurímac. Efectivos policiales de la División de Policía Comunitaria desarrollarán las charlas de prevención sobre riesgos y desastres con apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Por otro lado, también Pregón nos dice en esta mañana en su titular, en la parte derecha superior, para tratamiento oncológico, INEN dona equipos biomédicos, debe ser, al Hospital Guillermo Díaz de la Vega. Riesgo para los vecinos. Irresponsables dejan llantas de vehículos en esquinas de Abancay, en la ciudad de Abancay. Por otro lado, también teniendo como sede la ciudad primaveral de Abancay, alcalde Raúl Peña y autoridades locales y regionales participan en inauguración de los Juegos Escolares, Deportivos y Paradeportivos 2023. Nos vamos con otro diario, ahora sí, hasta la región de Cusco, y está el diario El Sol.
No es una sentencia, Alejandro Soto, sobre deuda por reparación civil. Proviene, dice, de una reserva de fallo condenatorio y no de una sentencia. El presidente del Congreso aseguró que toda su documentación fue revisada por el organismo electoral y no registraba deudas. Por otro lado, allanamiento de la institución bancaria estuvo a cargo de la Fiscalía. Entidad había ofrecido altos intereses a los ahorristas. Intervienen así a Cooperativa de Ahorro y Crédito Cupesur, así es, por una presunta estafa. En el ejercicio, así es, simularán un sismo de 7.5 de magnitud hoy en el segundo simulacro nacional multipeligro en la ciudad de Cusco. Realizaron primera convención de minería artesanal, más de 600 participantes en Colquemín 2023, esto en la provincia de Chumbivilcas, distrito de Colquemarca. Vamos con más información, el diario El Cusco. A pesar de que es una necesidad para mejorar servicio de salud a favor del pueblo, boicotean, dice, la construcción del centro de salud, esto en Belén Pampa. Dirigentes del cuerpo médico del Hospital Lorena no quieren que el local antiguo del nosocomio sea utilizado como contingencia mientras dure estas obras. Está todo dispuesto para empezar la edificación, pero posición asumida pone en grave riesgo este proyecto. Cusco quedó relegado, dice, en exportaciones. Información oficial da cuenta que 12 regiones del país han incrementado envíos al extranjero en primer semestre del año. Menor movimiento económico en la región afecta directamente en la generación de empleos. Mientras tanto, en la parte superior, diario El Cusco, entre sus titulares en su portada, trae alimentos para vaso de leche, entregará la Municipalidad Provincial de Cusco en septiembre. Policía Nacional del Perú, tras sujeto que quitó la vida a su expareja en Maras. Intervinieron sede de Cooperativa de Ahorro y Crédito Cupersur de Cusco. Nos vamos con otro diario a la región de Arequipa y, dicho de paso, mandamos el saludo correspondiente por este nuevo aniversario a esta hermana región de Arequipa. El diario El Correo trae en su portada, celebra Arequipa, y efectivamente la fotografía simula, ¿no?, un pasacalle ahí. La exquisita comida de la ciudad hace que este lugar pues sea un sitio privilegiado, picante como el rocoto, perenne como el volcán y único como su majestuoso sol. Festejamos juntos los 483 años de nuestra historia, pone en su portada diario El Correo, cuna de tradiciones y fuerza inigualable, pone también en su titular. Qué bonito. Un saludo a todos los arequipeños también que están en nuestra provincia de Cotabambas, por muchas razones, familiares, trabajo también, por este nuevo aniversario, 483 añitos. Nos vamos con otras portadas. Ahora sí, la portada del diario Gestión en su circulación nacional. Fitch advierte, dice, más rebajas en calificación a empresas peruanas. Agencia sostiene que desaceleración del consumo y presiones inflacionarias son riesgo crediticios inminentes. Evalúan 23 compañías, las más grandes y representativas de consumo retail, también manufactura y minería, entre otros. MINEM plantea exonerar impuestos para promover electromovilidad. También dice entre sus titulares, esta mañana Gestión, Cálida estudia plan para llevar gas natural a Guarmey, Huacho y Huaral, también a Chancay. El 58% de peruanos percibe que informalidad laboral se elevó en estos últimos años. Otro diario que también ya está en su circulación nacional a esta hora de la mañana es también El Correo, que dice, buscó controlar el ejército. Fiscalía de la Nación refiere que Castillo pretendía perpetrarse en el poder. En la denuncia constitucional por el caso Ascensos, el Ministerio Público postula que el interés de la organización criminal que dirigía el golpista exmandatario era pues
copar dicha Fuerza Armada con oficiales del más alto nivel que respondan a sus intereses ilícitos. Así dice el correo para esta mañana. Otro diario también que tenemos entre manos es Perú 21. En menos de una semana, otro dirigente es asesinado a tiros, esto en el país vecino. El crimen ocurrió ayer en la ciudad de Esmeraldas y enturbia pues aún más las elecciones del domingo. Lo de Ecuador ya es terrorismo político. Integrante del Partido Revolucionario Ciudadano fue abolido a plena luz del día. Vocero que queda en AP, pues quiere acabar a lampazos, dice, con sus críticas. Padres de familia denuncian al colegio Marcan por negligencias en viaje escolar. Arequipa es la segunda región creadora de empresas en el Perú. Dice así en sus titulares Perú 21. La razón, ponen al descubierto plan para desaparecer Fuerzas Armadas. Complot contra las Fuerzas Armadas. Buscan desactivar ejércitos y ceder, dice, presupuesto a fuerzas policiales, denuncia así Luis Giampietri. También pretenden asignar, dice, misiones de control de orden interno como una especie de Guardia Nacional. ¿Qué más tenemos? Otro diario que tenemos entre manos es el diario La República. Lo hizo, ni bien asumió presencia del Congreso. Soto pide a juez que declare firme, dice, el fallo que lo favoreció. La solicitud de Alejandro Soto para que sea consentida, dice, la resolución que lo salvó de una condena de 8 años y 8 meses por estafa y falsedad genérica es para que nadie intente involucrarla, dice, o anularla. Sospechosamente, cuando el juez Carlos Morán aplicó la ley de prescripción y archivó el caso de Soto, pues el fiscal José Espinosa no apeló. Espinosa reemplaza, dice, a la fiscal Etel Marquina, quien acusó a Alejandro Soto. Ahí ha habido unos intercambios nada más. Ejército se niega a entregar plan de operaciones para controlar protestas. Exalcalde Balbuena de Arequipa está abandonada, dice, vivimos de recuerdos. Cusco, acusan a comuneros de asesinar a golpe a su expareja. ¿Qué más tenemos? Otro diario también, El Comercio. 3 colaboradores eficaces implican a Gonza en asesinatos irregulares. Dice, según delator, un camino para lograr ascensos en Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas, dice, pasaba por Pacheco. En contacto con Gonza, Fiscalía incluyó, por ejemplo, esto en denuncia a Castillo y Ayala. Perú Libre vuelve a usar, dice, el Congreso para actos partidarios. También dice esta mañana El Comercio, la conexión con el aeropuerto de Lima es la más lenta en capitales de Latinoamérica. Faltan invertir 22.820 millones en regiones afectadas por el Niño y la conflictividad. Soto mantiene el respaldo de sus aliados pese a graves denuncias. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro diario que también tenemos? Ya son los deportes, que en adelante, en todo caso, Gonzalo va a estar ampliando la información deportiva. Siendo 8 de la mañana con 20 minutos, muchísimas gracias, compañeros. Y bueno, yo regreso con Primeras Planas mañana. Buen día. Muy bien, Lisbeth Saldívar, muchas gracias por la información tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Y qué bueno que el diario de Pregón, Liz, ya haya actualizado por fin su portada, ¿no? Sí, por fin. Pero bueno, Chasqui sí se quedó muy retrasado. Está con el 8 de agosto todavía, imagínate. Bueno. Pero bueno, ahí deben tener seguramente algún tipo de, quizá, las redes, ¿no? Que a veces también les falla, ¿no? Algo estará pasando por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Liz. Nos vemos el día de mañana. Sí, hasta mañana. Chao, Gonzalo, cuídate. Muy bien, estuvo con nosotros nuestra compañera de la hora, es Lisbeth Saldívar, con, por supuesto, las portadas de los principales diarios de nuestro país y con toda la información completa para todos ustedes hoy, 15 de agosto del año 2023. Bueno, tenemos algunos minutos. ¿Para qué? Para el segmento esperado por nuestro amigo Chinchilico.
En Huillaricuy, Surfui Deportes. 8:22. Vámonos a hablar un poco de lo que es deportes. Están pues en disputa. Antes de hablar de la Liga 1, amigos de la provincia de Cotabambas y en particular digo, del distrito de Chalhuahuacho, no se olviden por favor que este domingo es el partido de vuelta entre Fútbol Club La Muni de Chalhuahuacho y el Argama Fútbol Club. Les comento que ellos empataron allá en Andahuayla 0-0. Y bueno, ahora todo se va a definir este domingo 20 de agosto en el Estadio Molino Pampa. Entonces a toda la gente de Chalhuahuacho vamos a hacer sentir la localía para que nuestros muchachos del Chalhua Fútbol Club de la Muni de Chalhuahuacho puedan pues pasar a la final de la siguiente etapa. 0-0 quedaron, solo les basta un golcito el domingo para que puedan pasar a la siguiente etapa. Todos somos Chalhuahuacho este domingo en el Estadio Molino Pampa. Muy bien, vamos con las noticias de la Liga 1. Thiago Núñez tuvo sorpresivas palabras sobre Alianza Lima y la U tras la victoria del Cristal. Durante la conferencia de Sporting Cristal, tras la victoria ante el Deportivo Garcilaso, Thiago Núñez pues mencionó a los líderes de la tabla. Estamos hablando de la U y Alianza Lima. Porque recordemos que el Sporting Cristal goleó 3-0 al pedacito del cielo, al Deportivo Garcilaso. Yo quería que gane el Garci, por supuesto, pero bueno, no pudo. Fue superior a Sporting Cristal, sin duda alguna. Jugaron por la 8ª jornada del torneo Clausura 2023. De esa manera, pues, el elenco rimense sigue como uno de los fuertes candidatos en la Liga 1, teniendo en cuenta que tiene como rivales cercanos a nada más y nada menos que Alianza Universitario. Y bueno, salió a hablar el técnico de la escuadra cervecera, Thiago Núñez, donde se pronunció en una conferencia de prensa para referirse al partido que tuvieron contra el pedacito de cielo. Por su parte, también sorprendió al hablar sobre sus rivales más cercanos, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Dijo: no hay forma de que Cristal pudiera campeonar este año si no tuviera la gente cerca creyendo que es posible. Solo así se puede campeonar y competir de igual a igual con la U y Alianza, que son equipos que tienen más aporte económico y otras cosas que los ayudan dentro y fuera de la cancha, sostuvo. ¿A qué se referirá? Me imagino Thiago Núñez con esto que dicen de la ayudita dentro y afuera de la cancha. Que yo sepa, solo Alianza Lima le ayudan en la mesa, pero no sé si estará hablando también de Universitario. El número de goles es fundamental. El torneo Clausura se determina en el desempate por número de goles anotados y el acumulado de goles. Entonces hay criterios distintos para el mismo torneo, precisó el estratega celeste. Tenemos el mejor ataque de la competencia y no es de ahora. Y eso sí, y eso sin 9, dice. Imagínate si tuviéramos un 9, porque eso escucho desde que estoy acá. Es un torneo duro con defensas y hay equipos especialistas en defender, sentenció el director técnico Thiago Núñez, que ha dicho pues que Alianza y la U tienen como que su ayudita dentro y fuera de la cancha. O sea, todos sabemos que Alianza Lima realmente es el que anda ganando en mesa, pero Universitario, señor Thiago Núñez, por favor, por favor. Vamos con lo que es la tabla acumulada de la Liga 1 en este año 2023. Alianza Lima vuelve a estar en la cima de la tabla acumulada. No obstante, también está ahí muy cerca Universitario y Sporting Cristal, que le están pisando los talones al cuadro blanquiazul con 1 y 2 puntos de diferencia. La tabla del acumulado de la Liga 1 se movió este fin de semana luego de finalizar pues la jornada 8 del torneo a Clausura. Alianza Lima, con el empate que le sacó al pedacito de cielo, recuperó el primer lugar de la clasificación tras igualar contra el Cusco Fútbol Club. Universitario y Sporting Cristal también acortaron sus distancias tras superar a Binacional y al Deportivo Garcilaso respectivamente. Cristal es el que le ganó al pedacito de cielo 3-0. Alianza empató con Cusco Fútbol Club 1-1 al final, casi al final.
Bueno, y los partidos de la Liga 1, lo que se viene, Henry Borda. El viernes 8 de agosto, Sport Huancayo. Me parece vamos al 14 de agosto, no, estamos ¿cuándo? 15 de agosto. Estamos 15 de agosto, esto está desactualizado, Chinchilico. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acá está, partidos de hoy. Partidos de hoy, Unión Comercio versus Cienciano, esto en el Carlos Vidaurre. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Cantolao versus Alianza Atlético a las 3:15. Y finalmente para el día de hoy, a las 6 de la tarde, Melgar versus UTC. Hoy día Melgar, que está de aniversario, pues la ciudad de Arequipa va a estar enfrentándose al UTC. Esperemos que le regalen un triunfo a la Ciudad Blanca. Sería desastroso que pierdan frente al UTC. UTC es de tener sorpresas. Ojalá no lo sorprendan mucho. Le empató a Cienciano en su aniversario. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces podría dar la sorpresa también acá contra el Melgar de Arequipa. Así es. Bueno, y para culminar este bloque deportivo, tras haber ya terminado la fecha 8 del torneo de apertura, bueno, se sabe que en el clausura pues están ahí peleando Universitario Deportes, el Cristal, Melgar y Alianza, pero dicen quién tiene el fixture más complicado. Por ejemplo, Alianza Lima va a estar enfrentando al Sport Huancayo, de ahí va de visita con el papá, el Cienciano del Cusco, luego recibe al Alianza Atlético de Sullana, con el Cantolao, que bueno, el Cantolao ya creo no tiene nada que hacer, en el torneo está para la baja, ¿no? Sí, está para la baja. Igual que Municipal. Igual que Municipal, y Municipal seguramente van a seguir restándole puntos por deudas. Ha tenido problemas económicos en el torneo Apertura y esos problemas económicos han llevado a que muchos jugadores migren a otros clubes. Bueno, lamentamos. Bueno, esos son uno de los partidos de las, 2, 4, 6, 8, 10, 11 partidos faltan. 2, 4, 6, 8, no, 10. 10 partidos para que termine el torneo clausura. Así es, y estamos ¿a cuánto? A 8 meses del año. Sí. Bueno, según el análisis que hacen los expertos del fútbol, dicen que Alianza Lima tendría el fixture más complicado, dice. Más complicado porque tienen 3 partidos en la altura. 3 partidos en la altura, y tengamos en cuenta también, a pesar de eso, la garra aliancista siempre viene. Una noticia interesante es que el club de donde proviene Cristian Cueva solo está dando en préstamo a Alianza Lima, pero ya no quieren que esté en Alianza Lima, sino que quieren que migre a otro equipo y ese equipo pueda comprar al seleccionado peruano. Vamos a ver, bueno, con el comportamiento que tiene Cueva, no sé qué equipo lo querrá realmente. Bueno, son 3 partidos en altura que le queda a Alianza Lima: contra Cienciano, contra Binacional y contra el pedacito de cielo Deportivo Garcilaso. Ese día me pongo la camiseta del Deportivo Garcilaso. Y Universitario tiene solo 2, contra ADT y el Cusco Fútbol Club. Prácticamente viven en el Cusco los equipos. Sí, ¿no? Sí. O sea, hay bastante equipo igual allá. Son 3, ¿no? Sí, son 3. El Deportivo Garcilaso, y Cienciano y el Cusco Fútbol Club. Sí. ¿No? Sí. Muy bien, 8 de la mañana con 30 minutos. No hay tiempo para más. Creo que habían unos saludos en el Facebook. Así es. Vamos a saludar a Radio Poder Chasqui, a la señora Irene Arredondo, que está en los 97.9 de la frecuencia modulada. Radio Poder Chasqui. También hacemos un saludo muy especial para el señor Vicente Puma del área de seguridad, que en este instante está escuchando la radio. Muy buenos días, saludos para ti. En el Facebook me parece también nuestro amigo Elías Farfán nos estaba saludando. ¿Y quién más? Eduardo Arcos nos está saludando, nos da un like. Y Juana Luna nos dice: buenos días, amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial a los amigos Henry Gonzalo. Tengan un lindo día. Un lindo día para ti también, Juan. Juana Luna, es un día especial para ti hoy, martes 15 de agosto. Noche en este caso. Noche, ¿no? Noche, sí, ella está en Italia. Un abrazo para ella. Bueno, entonces nos vamos nosotros hasta el día de mañana, ya hasta el día de mañana. Vámonos a... Me quiero despedir con esta canción, Henry Borda. Pero me parece que Chinchilico tendría que pausar el video que está reproduciendo, no sé por qué en este instante. Ya. Por el nivel de equipa, Chinchilico. Qué bueno. Bien, Chinchilico, sí. Bueno, nos despedimos hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana, donde regresa César Loaiza para alegría de todos ustedes. Estuvo con ustedes Gonzalo Huirce, Henry Borda, Lisbeth Saldívar
y todo el equipo de producción de Radio Surfui. Nos vemos, amigos, que tengan un excelente día. Te estreche sus brazos cual su majestad. Todos los poetas en odas floridas han tejido Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.